Uno de los temas de la última hora, de la jornada de ayer, y para dar inicio a este jueves informativo, tiene que ver con el cumplimiento parcial de parte del Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, que implica una recomposición salarial del 24% para trabajadores docentes y no docentes de las universidades de toda la República Argentina y un 20% de recomposición para los denominados gastos de funcionamiento de las universidades. Sin lugar a dudas, una victoria de lo que han sido más de 2 años de lucha, de movilización, de visibilización de la problemática del ajuste y el desfinanciamiento del sistema universitario de parte de la gestión Milei, que ahora afloja un poco y actualiza en alguna medida los fondos. Ya está en contacto con nosotros quien es directora general de personal, referente de ATUNLU, la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Luján, la licenciada Karina López, a quien le agradecemos el contacto. Karina, buen día. Alex Chafino, Gonza Urue por acá. Buen día, Ale, buen día, Gonza. Bueno, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por... Ayer te lo decía cuando acordábamos la hora. Han estado todo el tiempo presentes, todo el tiempo dándonos el espacio desde que empezamos con esta larga lucha, como decías recién, más de 2 años dando esta batalla, que no termina, de ninguna manera termina, pero ustedes siempre nos acompañaron. Así que bueno, primero muchas gracias. Bueno, es que si no estamos dispuestos a defender los valores que más nos representan, y en este caso el acceso a la educación pública, a lo que implica en cuanto al desarrollo personal y a la posibilidad de, bueno, ir mejorando nuestra situación a través de la educación, bueno, estamos un poco complicados, y la verdad es que si no se defiende desde los salarios, desde las obras de infraestructura, desde los recursos de sostenimiento, tanto de quienes forman parte del alumnado como de los docentes no docentes y de la infraestructura de las universidades, bueno, estaremos complicados como país. Esto trasciende a una gestión que será más larga, menos larga, más pasajera, más positiva o dañina. Bueno, la verdad es que es producto de la lucha que han conseguido esta victoria parcial. No es la ley de financiamiento tal cual se votó y tal cual la justicia dijo se debe aplicar, pero algo es algo como para empezar. Sí, es una actualización salarial, pero acá hay dos cuestiones importantes. Primero, nosotros hasta ayer, teníamos solo una convocatoria a la mesa paritaria, ¿sí? Desde hace más de 2 años no había paritarias. Entonces, primer conquista, primer logro, primer avance. Y el gobierno tuvo que ceder porque hay una medida cautelar presentada en la Corte Federal que la tiene que resolver y se tiene que expedir, y esto tiene que seguir hasta que se cumpla la ley de financiamiento universitario, que fue votada hace hoy 274 días, si no me equivoco. Decía, una de las cuestiones, tuvieron que convocar a reunión paritaria, con una serie de malos tratos y dilaciones, porque no había propuesta. A ver, todo lo que había circulado el lunes eran comentarios que el gobierno le había hecho a los rectores. Y los rectores, los trabajadores, lo sabemos muy bien, representan a la parte empleadora de la negociación paritaria. Hasta que no se convocara a los sindicatos, y los rectores realmente fueron muy respetuosos de esto. Dijeron, con nosotros no tienen nada que hablar de salarios, tienen que convocar a las federaciones docentes y no docentes. Bueno, esto sucedió con una reunión que se programó para ayer a las 13 horas. Pero lo cierto es que no había propuesta. Primera cuestión, entonces digo, hay paritarias, hubo paritarias. En nuestro caso hubo una actualización salarial también para los compañeros docentes del 21.33 a partir del mes de junio y de otro 3% ya pautado para octubre. Y en nuestro caso un acuerdo para tener paritarias el día 10 de julio, quiere decir dentro de un mes, para revisar lo que denominamos garantía salarial, que es un adicional que perciben de forma extraordinaria, pero debe ser parte ya del salario, porque hace muchos meses que se percibe, años te diría,
los trabajadores de las categorías más bajas. Esto, bueno, fue un parche en algún momento y se va a tener que resolver, tiene que integrarse al básico, que son algunas de las cosas que determina la ley. Pero bueno, hubo un compromiso también de seguir en negociación paritaria al menos cada 3 meses. Eso es muy, muy importante, mínimo, digamos, eso es lo mínimo. Después se pueden reunir más. Eso también es muy importante. Digo, hay un reconocimiento, aunque no lo digan explícito, ¿no? Porque se habla en el acta compromiso de una recuperación. Este 21,33 representa una recuperación de lo perdido por inflación en el año 2026 y una recomposición de lo perdido en el 2024. ¿Sí? Entonces digo, esta actualización corresponde a la recomposición de todo el desfasaje en lo que va en todo el 2025, en lo que va del año 2026, y también están reconociendo una pérdida del 2024, ¿sí? Así se compone esta actualización, está en el acta, digamos, y está firmada por todas las partes. Entonces, no se menciona expresamente la ley, es cierto, pero hasta ayer también había otro condicionamiento y la reunión empezó así. Si ustedes no bajan la cautelar que tienen en la justicia, porque Fatún también es querellante, además del SIM, si ustedes no bajan la cautelar que tienen en la justicia, nosotros no podemos negociar. Por tanto, se demoró hasta 3:30 de la tarde, te diría, el inicio de la reunión, porque el gobierno nacional seguía en esa posición de extorsionadora. Si no me sacas la cautelar de la justicia, no negocio. Claro, sí. La postura era, dejen el camino judicial. Exacto. Y puede haber algo, si no, nada. Exacto, hasta ayer era así, empezó la reunión, empezaron las comunicaciones a la 1 de la tarde, nosotros creíamos que bueno, que no iba a haber ningún tipo de acuerdo, pero la verdad, Ale, que la situación de los compañeros y las compañeras y de todos los trabajadores, todos la estamos pasando mal, ¿sí? Tener una pérdida del 52%, se hace insostenible, pues ya lo hemos charlado. ¿Ese es el porcentaje perdido de poder adquisitivo, sí, en estos 2 años y medio? Sí. Y como viene siendo acumulativo, análisis sobre esto, sí, oficiales del CIN y de algunas universidades dan cuenta que hay 7 meses y medio de salario perdidos. Claro, en el acumulado. En el acumulado. Es como si hubiera, durante estos 2 años y pico, 7 meses y medio no nos hubieran pagado el salario. Y lo que vos decías al principio es tan cierto, porque ayer reflexionábamos en el Consejo Directivo a la tarde, se retomó el 4º intermedio del Consejo Directivo de la FATUM, de la cual todos los sindicatos de base formamos parte, tenemos representación, y la verdad que lo que había satisfacción, había alegría por torcerle el brazo al gobierno. Acá no hay que celebrar ni tirar manteca al techo. Si perdiste un 52%, que te reconozcan el 24%, que va a sumar en definitiva un poquito más del 24%, hasta octubre. Tampoco es para decir, y nos deben todo lo que es retroactivo, porque la ley hablaba de la retroactividad, del blanqueo, de estas sumas que te decía, sí, de garantía salarial. La ley es mucho más completa. También de las becas, que hubo una recuperación para las becas estudiantiles de un 50%, también sobre los gastos de funcionamiento, y todo eso tiene que ver con lo que vos mencionabas. Eso es la universidad, eso hace que la universidad funcione. Los salarios de sus trabajadores, los gastos de funcionamiento para poder mantener los edificios, los vehículos, los laboratorios, las bibliotecas, para poder limpiar, para poder cambiar un tubo o una luz, ya tubos un poco antiguo, es decir, renovar una computadora, comprar bancos. Digo, la universidad se autosustenta, ¿sí?, con esos fondos y con otros que puede generar. Entonces, lo que está en riesgo son 2 cuestiones. Primero, la idea de universidad pública, ¿sí?, que tiene nuestra nación, el concepto de universidad pública. Las 57 universidades nacionales
que tiene esta nación a lo largo y ancho del país. Y por el otro lado, lo que está complicado todavía es el sistema democrático de gobierno. A ver, nosotros tenemos una ley, 232 días, me voy a corregir, porque me pareció cuando dije 7. 232 días de incumplimiento. 32 días, sí. Por eso, nosotros tenemos una ley votada 6 veces por el Congreso Nacional, ¿sí? Y hay un Poder Ejecutivo que hace 232 días que no la cumple. Piden que se cumpla la ley de reforma laboral. Piden que se cumpla a rajatabla cada cuestión que deja de retener impuestos o de retener ganancias a algunos sectores. Se agarran de esta ley de blanqueo para presentar estas declaraciones juradas del jefe de gabinete, el mismo jefe de gabinete que está incumpliendo con la ley de financiamiento universitario. Entonces el problema, los dos problemas más fuertes son perder la idea de universidad, perder la institución universidad, porque la universidad no solo hace enseñanza de grado y de posgrado, sino que también es el espacio donde hay mayor desarrollo científico tecnológico en nuestro país. O sea, nosotros no tenemos en laboratorios privados o empresas o otro tipo de organizaciones donde se haga investigación en la dimensión que se hace en las universidades y con la variante, ¿no?, de disciplinas que se desarrollan en el sistema universitario argentino. Entonces, digo, acá hay en peligro cierto que son estas dos cuestiones, la universidad y el sistema democrático. ¿Qué pasa en nuestro país? Que hay una ley que hace 232 días que está aprobada por el Congreso de la Nación y hay un jefe de gabinete y un presidente de la Nación y todo un gobierno, un ejecutivo que se niega a cumplirla. Realmente estamos complicados. Por eso arrancaba diciéndote, esto no termina. ¿Sí? ¿Estamos satisfechos? Hoy sí. Pero ¿sabes por qué estamos satisfechos? Porque frente al contexto, en este contexto que es tan duro, tan criminal para las y los trabajadores, quizás los trabajadores docentes y no docentes hoy del sistema universitario puedan dejar de preocuparse al menos una semana, tengan una semana de alivio en el mes, porque realmente se estaba haciendo, la gente se enferma, empezábamos a romper, no podemos atender la salud, porque bueno, todo tiene que ver con todo. Si desfinancias los salarios, obviamente, si recortas los salarios, se desfinancian las obras sociales. Claro. Entonces las obras sociales tienen que hacer recortes. Y esos recortes, ¿dónde impactaban en los trabajadores? Es un círculo perverso. Entonces, sin salud, sin ánimo, endeudados, con universidades que no se pueden mantener, que no podés planificar, que no podés pensar en cómo crecer, que no podés pensar en dar mejores servicios, que tenés que estar haciendo medidas de fuerza todas las semanas. A nosotros no nos gusta estar de paro, a nosotros nos gusta ir a trabajar. La mayoría de los trabajadores docentes y no docentes tienen un compromiso enorme, porque no es solo nuestro salario. Por eso hemos estado en la calle todo este tiempo. Y lamento todo lo que hayamos molestado, pero de verdad les agradezco muchísimo a los medios que mantienen el tema en agenda y les pido que lo sigamos manteniendo porque no se termina acá. No se termina acá, Karina, porque has mencionado, el gobierno no quería sentarse a negociar si no sacaban la cautelar en la justicia, si no dejaban de pedir por la ley de financiamiento universitario, pero se sentó aún no habiendo ocurrido eso, por lo tanto el camino judicial sigue para que se aplique la ley, que significaría otra claro, porción u otro desembolso similar a este, ¿no? Del 20 y pico % de sueldos, de gastos de funcionamiento, tema becas. Sí, más todo lo perdido, y porque la ley lo contempla. Nosotros, o sea, todo lo perdido en función de las pérdidas que se fueron dando mensualmente desde diciembre del 2023 hasta diciembre del 2025, ¿sí? Ese es el periodo que contempla la ley. Y eso es lo que todavía tenemos que seguir peleando para que la justicia, ya que el gobierno no lo quiere cumplir, bueno, y si no, para que el gobierno entienda que lo tiene que cumplir. Digo, la lucha va a ser igual, ¿sí? Lo que pasa es que acá hay dos poderes del Estado que
brillan por la ausencia. Uno, porque es ideológico, es coincidente y es coherente con lo que se está haciendo en todos los ámbitos del Estado, que es el gobierno ejecutivo. Y el Poder Judicial, es cómplice de este Poder Ejecutivo. Este silencio lo que hace es atentar también contra el sistema universitario argentino. Y ahí es donde me pierdo. ¿Qué país queremos? Bueno, así estamos. Pero hoy vamos a disfrutar un poquito y mañana, porque ha sido una gran conquista. Y hace 2 años y medio que no teníamos paritaria. Y eso para los trabajadores es la herramienta idónea, es la herramienta democrática donde podemos discutir en par de igualdad, frente a frente, las condiciones laborales. Y sobre eso tampoco estábamos dispuestos a retroceder, así como no se va a bajar la cautelar de ninguna manera. Karina, lo último, agradeciendo tu tiempo y haciendo hincapié un ratito en el tema becas, porque muchas veces se dice, bueno, los sectores más pobres, los sectores populares muchas veces no llegan a las universidades, y en parte es cierto. Claro, si las universidades te quedan muy lejos, si el transporte te sale lo que te sale, si sabemos que una jornada que se hace larga necesita de aunque sea un sanguchito en el medio para poder tirar, y de materiales y de algo de pilcha, de lo más básico estamos hablando, pero que sabemos que en sectores populares y en épocas de crisis esto se extiende más allá en la sociedad. Bueno, se vuelve muy complejo. Bueno, no va a ser con menos becas o sin construcción de nuevas universidades que te queden más cerca, o con aumentos todo el tiempo de transporte, que se logre lo contrario. Se va a profundizar esa imposibilidad de llegar a lo que sabemos que significa mediante la enseñanza, el aprendizaje y la capacitación, la posibilidad de ascenso social, de tener una vida mejor. ¿Qué implica este acuerdo o este afloje del gobierno en las becas? Un 50% mencionaste, y un 50% de que del monto, de las cantidades, ¿de qué? Claro, las becas Manuel Belgrano tienen un monto mensual de, creo que 81.600 pesos. Lo que pasa es que para que estoy mirando el valor actualizado. Sí. Pero lo importante que es el concepto. Mira, una de las primeras cuestiones que se le recriminó en las recusaciones que hizo el gobierno nacional a la cautelar en primera y segunda instancia era por qué los rectores pedían por el cumplimiento de la actualización de becas. No lo van a entender nunca, porque tiene que ver con todo esto que vos mencionaste, y tiene que ver con que el conocimiento tiene un valor intangible. El conocimiento no se puede medir en términos de si tenés tantos graduados, cuánto te salió un graduado. El conocimiento de un graduado o de una persona que pasó por la universidad, ¿a dónde se lo va a llevar? A la sociedad. A ver, se lo devuelve a la sociedad, a esta o a la sociedad de cualquier parte del mundo. Porque después nos enorgullecemos de que tenemos premios Nobel, que tenemos gente que hace desarrollos científicos tecnológicos, que descubre vacunas, que puede hacer un barbijo en tiempo récord. Sí, bueno, no sé, ¿de dónde sale esa gente? Sale de la universidad pública. Entonces, ¿se entiende? Si vos no tratás de que esta gente que nació en condiciones de desigualdad, y porque no vengamos con la historia de que cualquiera puede llegar, no. Las condiciones no, si no tenés condiciones que te permitan, como vos decís, poder pagarte el transporte, poder tener un abrigo, poder tomarte un café un día de frío como los que estamos teniendo, a ver, si vos no tenés, comprarte los apuntes, si no hay un mínimo de garantías que vos puedas tener para hacer tu carrera universitaria, por más capacidades que tengas, no lo vas a poder lograr. Entonces, esta cosa del individualismo, ¿no? y de la meritocracia es totalmente falaz, ¿sí? Yo pude llegar a la universidad y graduarme en una universidad porque existe la universidad pública. Si no, no hubiera sido posible. Entonces no me vengan con esto de que el que se esfuerza y que los pobres no llegan a la universidad, también es mentira. Nuestra universidad tiene la mayoría de estudiantes de las clases más bajas. Entonces, esos estudiantes necesitan de un Estado presente, y a través de las becas. La Universidad de Luján también tiene un sistema propio de becas,
que sale justamente de gasto de funcionamiento. Mira vos, te hace un esfuerzo enorme para poder sostener, porque justamente nuestros estudiantes vienen de las clases sociales más bajas, necesitan de esa beca para tener las posibilidades o aquellas cuestiones que le den ciertas garantías para poder hacer su carrera. Las capacidades, ahí no hay clases sociales, están en todas. Lo importante acá es que todos tengan la oportunidad de acceder a la educación superior. Así que claramente es importante. Es un 50% de aumento, que sigue siendo poco. Y yo no sé si el valor, tendría que fijarme en la compu, porque habla hoy de una convocatoria en las páginas del gobierno y se fija en 81.000 pesos. Pero el punto es que se reconoce también algo que se definió dentro de la ley de financiamiento universitario. Impecable. Karina, muchísimas gracias por la atención y continuaremos siguiendo muy de cerca el tema. Sos muy amable, como siempre. No, gracias a ustedes, es un gusto. Gracias, saludo a la audiencia y también a cada ciudadano o ciudadana que nos viene acompañando y viene peleando por la universidad pública, porque está convencido que es el espacio donde la Argentina puede hacer que crezca en capacidades y en desarrollo, y eso es algo que necesitamos muchísimo. Un placer. Karina López con nosotros. Ella es directora general de personal y hace algunos años además se convirtió en la primera licenciada en gestión universitaria. Primera licenciada en gestión universitaria de la Universidad Nacional de Luján, charlando con nosotros. Primera generación, además, de profesionales universitarios en su familia y con los números y el panorama claro de lo que ha ocurrido en las últimas horas con esta lucha parcialmente ganada en las calles, en las aulas y en los distintos lugares donde debió darse para que exista esta recomposición salarial, que entonces significa un 24,3% de aumento, 21,3% ahora, con impacto en el aguinaldo también, que es importante, y un 3% de aumento más para el mes de octubre, junto a un 20% de recomposición para los gastos de funcionamiento, que es lo más básico que necesitan las universidades. Entre ellas, nos decía, la UNLU incluye algunas becas más ahí en los gastos de funcionamiento y la actualización de las becas para que pibes o pibas que las necesiten y quieran tener su oportunidad de estudiar en una universidad, bueno, puedan acceder a un apoyo chiquito, mínimo, pero en situaciones de vulnerabilidad o de complejidad económica importantes para que pueda hacerse realidad esa expectativa y ese sueño de poder cursar una carrera universitaria. 8:13 de la mañana, un ejemplo de que luchar sirve, con todo lo que implica en materia de desgaste desde diversos aspectos, pero con la posibilidad luego de poder concretar algún triunfo, aunque no sea total, parcial como este, para que las universidades sigan vivas.